Vamos a presentar a nuestro primer conferencista, el psicoterapeuta licenciado Víctor Chan Martín, conferencista de Mérida, Yucatán, máster en terapia familiar por la Universidad Anáhuac, Mayab, licenciado en sociología, mediador certificado con 7 diferentes diplomados en materia de familia, derechos humanos y víctimas de violencia. Sus servicios profesionales son en terapia familiar y de pareja, mediación familiar, coaching de vida, recuperación de víctimas de violencia y abuso sexual, conferencista y entrenamiento en familia e infancia. Junto con su familia, fundó Hogares Maná, asociación civil sirviendo a los necesitados. Fundador de la Red de Protección a la Infancia contra el abuso sexual infantil. Tema a tratar: infancia en riesgo en el siglo XXI. Perdón, soy la licenciada Dalila Barrios Aguayo para servirles. Buenos días a todos. No sé si ya debo empezar o qué sigue, pero aquí estoy. Una mañana. Adelante. Perdón, doctora. Adelante. Gracias, muy amable. Adelante. Gracias. Adelante. Buenos días a todos. Estoy desde Mérida, una mañana nublada, un poco fresca, y eso es bueno porque tenemos un calor casi a 40 grados con sensación térmica 45, 50, entonces estamos un poco con mucho calor, y agradezco mucho a la Sociedad Médica la invitación, y de verdad espero que esto que yo les voy a compartir sobre el tema de la infancia pueda servirles mucho y pueda a lo mejor abrirles la inquietud de hacer algo para proteger a los niños y a las niñas. Y por supuesto a los adolescentes también. En el tiempo que me queda, voy a dividir esta exposición en 2 momentos muy particulares. Uno, presentarles algunos riesgos sociofamiliares que vive la infancia, y el otro momento es los riesgos derivados de la agenda progresista e ideológica, que me parece que es muy importante que lo podamos saber. Entiendo que al final va a haber una distribución en salas, y bueno, ahí estaré por si alguien quiere ahondar, preguntar algo más con respecto al tema, y al final también dejaré mi teléfono, redes, o si ustedes también desean contactarme. Bien, veo que tengo para ya compartir pantalla. A ver. Muy bien. Sí la podemos ver. Excelente. Nada más quiero que se ponga en pantalla total. Ya. Bien. Vamos a hablar de qué sucede con la infancia. ¿Qué está pasando? No de ahora, sino de mucho tiempo, pero ahora se recrudece más los riesgos que la infancia está viviendo. Desafortunadamente, parte de mi labor profesional y de activismo es escuchar testimonios de niños que viven lo que vamos a ver ahorita aquí. Debo también decirles que obviamente por cuestión de tiempo la exposición va a ser no tan lenta como quisiera, ¿verdad? Pero cuando menos ahí ustedes van a tener la información. ¿Qué está pasando con la infancia? Quise hacer una pequeña radiografía con algunos datos, 4, 5, 6 datos, para que vayamos contextualizando de qué vamos a hablar, de qué estamos hablando. Primero, un diagnóstico así muy sencillo. Y allá ustedes están leyendo algunos eventos por los que vive la infancia, que los voy a mencionar. En 2020, el 80% de los casos de lesiones por violencia en niñas, niños y adolescentes, el 80% de estos casos
las víctimas fueron niñas y adolescentes. Es un dato muy, muy triste, ¿verdad? Porque quiere decir que la integridad de las niñas y las adolescentes pareciera que son las que están más en riesgo. No estoy diciendo que los niños no, pero cuando menos en este dato de la Guardia Nacional del 2020, el 80% del 100% de los casos de violencia por lesiones, las víctimas son niñas y niños. Otro dato, el tema de la pornografía. De enero a junio del 2020 se incrementó en un 157% los casos de pornografía infantil. Los casos de pornografía y fueron reportados un 57% y un 73% fueron catalogados ya como delitos. O sea, ya hubo toda una denuncia, hubo un proceso. Estamos hablando de un número muy, muy, muy alto de la pornografía. Otro dato es que la UNICEF dice, como ustedes están leyendo allá, que la pornografía, después del narcotráfico, son los negocios más lucrativos. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el abuso y el uso de los cuerpos y de la integridad de los niños a través de la reproducción de imágenes violentas de su sexualidad y de su cuerpo está siendo un negocio muy grande. Y por deducción, entonces tenemos que afirmar que el uso de los niños está no solamente dando mucho dinero, sino está haciendo que haya personas, hombres y mujeres, que estén comprando estos materiales para autogratificarse de manera perversa, insana y demás. Y otro dato es de los 30,000 menores que han sido víctimas de trata, lo que también conocemos como explotación sexual comercial infantil. El 30,000 menores de estos, del 80%, son tienen entre 10 y 14 años. O sea, entonces estamos hablando que hay violencia, estamos hablando que hay pornografía, estamos hablando que hay la explotación sexual comercial para con ellos. Veamos 3 datos más. La violencia y el abuso sexual se ha incrementado grandemente. Hablo de México. No sé si hay aquí personas de otros países, pero cuando menos en nuestro país, el abuso sexual y la violencia están siendo situaciones que están viviendo de manera muy cruenta los niños. También, desafortunadamente, hay adolescentes, quiero referirme más a las niñas adolescentes, que entran a una relación de noviazgo, y esa relación de noviazgo, 3 de cada 10 niñas adolescentes están sufriendo violencia. Entonces, esto nos está mostrando, y pudiéramos hacer toda una reflexión muy grande. Una de ellas, de tantas reflexiones que pudieron hacer con esta información, que está haciendo que las niñas adolescentes de 12, 13, 15, 17 años estén en relaciones de riesgo. ¿Qué está pasando al interior de sus hogares? ¿Qué está pasando al interior de sus emociones? ¿Qué está pasando al interior de su espíritu, de su alma, que está provocando que ellas se hagan una codependencia en una relación donde están sufriendo? Y el último dato que quiero darles para contextualizar un poquito el tema que nos trae este día, es que 1 de cada 5 niñas menores de 15 años está siendo víctima de abuso sexual por parte de un hombre de la familia. Y esto yo lo remarco porque mucho de lo que están viviendo, contrario las niñas y los niños, tiene que ver con los varones. Y ahí tenemos un reto muy grandísimo, muy grandísimo. Sí, los varones, pero también las mujeres tienen mucho que ver en ello, pero en particular los varones tenemos que crecer y transformarnos. Y si no estamos siendo abusadores, sí tener entonces la voz, la autoridad para parar a estos varones que sí lo están haciendo. Entonces, esto es un contexto muy, muy rápido de qué es lo que está viviendo la infancia en este momento. Y si bien es cierto, son datos que aplica a nuestro país, México, por mi experiencia de estar en varios países compartiendo, puedo asegurarles que es la misma realidad que están viviendo en diversos países.
Lo que cambia son los nombres, lo que cambia son las fechas, lo que cambia son lugares, pero el hecho como tal está siendo igual en todos los países del mundo. Y esto debe alertarnos como profesionistas, y también lo digo, como cristianos, debe movernos a no solamente estar sentados, sino hacer algo. Por eso celebro mucho que la Sociedad Médica Cristiana Mexicana haya incluido este tema, no por haberme invitado a mí, sino porque haya abierto un tema que es muy importante. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Cuál es el gran desafío que tenemos ahora? Gran desafío es batallar contra la sobresexualización infantil, contra de la hipersexualización infantil, que esto me parece que es el tema más grande que tenemos que hacer, porque los dos grandes riesgos que vamos a ver a continuación, ustedes se van a dar cuenta que todo gira en torno a la sobresexualización. ¿En qué consiste la sobresexualización? Consiste en exaltar los atributos sexuales por encima de cualquier otra cualidad. ¿Qué quiere decir la sobresexualización? Que hay un uso excesivo y un abuso excesivo de la integridad y los cuerpos de las niñas, de los niños y adolescentes. No importa ninguna otra cualidad, no importa nada más de su vida que explotar y usar para consumo la sexualidad y los cuerpos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y esto también incluye estos bailes actuales con movimientos eróticos sexuales. O sea, no solamente es accesorios, no solamente es maquillaje, no solamente es vestimenta, sino ahora, entre otros elementos más, está la promoción de estos bailes eróticos sexuales, donde muchas niñas, seguramente ustedes han visto videos, ¿verdad? Donde se están moviendo. Yo vi hace como mes y medio a un hombre adulto con una niña de 6, 7 años, cómo estaban haciendo estos bailes eróticos muy sexuales, muy eróticos, y la familia que estaba alrededor, porque estaban en una reunión familiar, pues aplaudiendo de cómo esta niña rozaba y frotaba su cuerpo con este hombre, todos festejando. Entonces, tristemente, esto va a pasar. Un caso muy, muy polémico en el 2011 se dio con la revista Vogue de Francia, en donde sacó imágenes de esta niña de 10 años, Taylan Blondeau, que la exposición que hace, bueno, la revista lo hace, pero indudablemente hubo personas que estaban motivados a hacer esto, de presentar a esta niña de 10 años, como ustedes están viendo en pantalla, en una postura, en una pose de una mujer adulta, con un cabello, con un maquillaje, con una vestimenta, con unos zapatos, que me llamó mucho la atención, si ustedes pueden verlo en sus pantallas, los zapatos y todos los accesorios que esta niña Taylan fue usada y expuesta. Y ustedes entenderán que no podemos permitir que el desarrollo sano de las niñas y los niños también sean usados para vender, para proponer y para sugerir a personas que pueden consumirlo. Y por eso causó mucha polémica esta imagen que ustedes están viendo de esta chiquitina de 10 años con almohadas de leopardo, con esa sugerencia que usualmente las mujeres adultas son expuestas para vender sus cuerpos a través de la pornografía, tanto una pornografía libre, no sé qué tan libre pudiera ser, eso también es otra reflexión que pudiéramos hacer en otro momento, y esta prostitución forzada a través de la trata de personas. Entonces, esto causa una polémica muy grande, pero además, a más de la polémica, nos muestra cómo realmente la sobresexualización para consumo de los cuerpos de las niñas, los niños y los adolescentes es una realidad tan grande. Y por eso quise yo compartirles estas imágenes de esta chiquitina. ¿Cuáles son los riesgos sociofamiliares? Aquí entramos ya entonces a los dos grandes riesgos que pasa la infancia del mundo. Y de verdad, y lo digo con toda la convicción, no solamente de México, no solamente de Latinoamérica, los niños, las niñas y los adolescentes del mundo. ¿Cuáles son esos riesgos sociofamiliares?
Aquí les presento algunos de estos. Me encantaría detenerme con cada uno, pero no lo voy a hacer. Número uno, se han estado usando cómics, y esto de años atrás, no es de ahora, no es reciente. La realidad es que la gente perversa, la gente que se encarga de la producción, distribución de pornografía y de material erotizante para vender los cuerpos de los niños, se han sentado a planear, a buscar cómo pueden lograrlo. Y han usado a los cómics, a los personajes de los cómics, como una forma de decirle a los niños, mira, lo hace Woody el vaquerito, y entonces quiere decir, si lo hace Woody el vaquerito, tú también puedes hacer lo que se te pide. Entonces, no sé cuántos de ustedes, y aunque debo decir que no lo busquen, seguramente alguien por curiosidad lo va a hacer, pero de verdad no lo busquen, no busquen los hentai. Los hentai es el cómic, las mangas más perversas que yo he encontrado, que yo he visto, que yo he analizado. Los hentais, la esencia del hentai es solamente presentar imágenes en caricaturas, en mangas de esos cómics orientales japoneses. El hentai muestra solamente relaciones sexuales perversas entre adultos y menores de edad. Hay diferentes clasificaciones y hay uno de ellos en particular que la promoción de esta caricatura a través de imágenes es el contacto sexual con bebés. Y entonces lo interesante es que hay gente que está consumiendo hentais. No quiero que lo hagan, de verdad. Espero que no lo hagan porque es muy perverso. Pero si ustedes ponen hentai, van a aparecerle N cantidad de ligas que les van a mostrar todas las perversidades que se puede encontrar a través de esta caricatura, en donde el consumo y el uso es desde adolescentes hasta bebés. También encontramos, no sé si ustedes lo han escuchado, lo han visto, los creepypasta. Los creepypasta son unas imágenes pintadas por niños adolescentes, en donde el tema central es el dolor, en donde el tema central es cómo tú puedes, a través de un dibujo, puedes manifestar el dolor que estás viviendo. Y tampoco me gustaría que lo busquen, pero sí quiero yo decirles que las imágenes pintadas por niños, por púberes de 11, 10 años y adolescentes, son imágenes que dicen mucho del dolor. ¿Qué es lo que presenta el creepypasta? Autolesiones, sembrada de cuchillos, suicidio. Estos son las características de este tipo de dibujos, en donde se motiva a los púberes y a los adolescentes a expresar su dolor a través de estos dibujos. Hablamos de pornografía hace un momentito y lo vuelvo a decir. En un estudio que se hizo, se comprobó que solamente una página de pornografía pudiera llenar, si se pudieran imprimir las imágenes, 2 veces el edificio de la Latinoamericana en la Ciudad de México, que es, para los que no lo conocen, es un edificio, antes era el edificio más alto de nuestro país, ahora ya hay otros, pero es un edificio sumamente alto, y según estos estudios, se pudiera llenar al imprimir hojas 2 veces el edificio de la Latino en la Ciudad de México. Entonces quiere decir que la pornografía está siendo un recurso para que personas, hombres y mujeres, compren, consuman los cuerpos de los niños. Y un dato muy interesante que también nos daría otro tema a la pornografía es que está comprobado que la pornografía es una puerta libre para el abuso sexual infantil, y tiene una serie de circunstancias que hace que quien consume pornografía sea una persona a un paso de poder abusar de niños y adolescentes. Y lo interesante también que yo he escuchado, que hay gente que ha asistido conmigo a la consulta profesional vía la psicoterapia, es que hay pastores, hay líderes, hay profesionales que están usando mucha pornografía, y estos yo siempre les hago saber el riesgo que están encontrando. La trata de personas
Si bien es cierto que según la organización ECPAT, por las siglas que tiene en inglés, Tailandia es el paraíso donde personas pueden ir a consumir cuerpos de bebés, cuerpos de niños de 5 o 6 años. La realidad también se ha mostrado que nuestro país es el segundo lugar donde las personas del mundo vienen a consumir los cuerpos de los niños. Y se está comprobado que polos turísticos, Cancún, Los Cabos, Acapulco, viene con todo un paquete integral, incluyendo los niños. La vida sexual que adolescentes están empezando a vivir, y esto de verdad provoca no solamente embarazos, sino infecciones de transmisión sexual. El ciberacoso que viven los niños, el abuso sexual impresionante, y no solamente el evento como tal es impresionante, sino lo que sigue después del abuso: anorexia, bulimia, ideas suicidas o lograr el suicidio, gastritis, colitis, migrañas, fibromialgias, una serie de sintomatología que, si bien es cierto, tiene que ver con un tema emocional, dolor, proceso cognitivo. La realidad es que el cuerpo empieza a sacar estos dolores en los órganos producto del evento que se ha vivido. Y hay otros temas más de riesgo para la infancia, como es la desnutrición, como es la deserción escolar, como es el secuestro, la desaparición. Pues como ustedes habrán visto en este listado, la infancia está en riesgo. Y aquí les comparto algunas imágenes. Perdónenme por ser tan explícito, pero quería muy bien que ustedes vean cómo en el caso del vaquerito Woody es usado para un tema erótico sexual, y cómo esta caricatura, que ojalá algún día desaparezca, como son los Simpsons, muestra imágenes de abuso sexual entre familiares, y cómo se usa realmente la vida de los niños. Y ahí en la parte abajo, de la cuarta figura, es una figura de un creepypasta que ustedes pueden allí tener. Bien, entremos para ir cerrando, porque ya no quiero que me corten el micrófono. La ventaja de estar en línea es que no me pueden sacar la tarjeta amarilla o la roja para decirme que mi tiempo ha acabado, pero bueno, quiero ser respetuoso de los tiempos. ¿Cuál es el otro riesgo? La agenda progresista. ¿Qué es el progres? ¿Qué es cuando decimos que son los progres? ¿Qué estamos hablando? Progresismo es una corriente socialista que quiere implantar un nuevo orden mundial vía la promoción del derecho a la igualdad y a las libertades para hacer lo que sea. Eso es lo que busca el progresismo, y dentro de lo que busca es la abolición, ¿verdad?, de la libertad de culto, de los valores, de la familia. Esto es lo que está generando el progresismo, que no nace ahora, nace muchos años atrás, muchísimos años atrás, pero actualmente es como más se ha presentado. ¿Cuál es la agenda progresista que yo les comparto a ustedes, y que creo que es importante que, si la saben, la recuerden, y si no la saben, las conozcan? Aborto. Aquí en nuestro país tenemos una norma oficial mexicana, la 046, y hace algunos años atrás hubo una modificación a esta norma oficial y se incluyó un numeral, el 6427. Este numeral, ¿por qué lo menciono? Porque tiene un elemento muy interesante. Este numeral dice que todas las mujeres, niñas de 12 en adelante, o sea, todas las mujeres, pero en particular desde los 12 años, pueden practicarse un aborto con el simple hecho de decir que fueron violadas. Y esta norma oficial no facilita ni promueve que los papás conozcan del hecho o que den el consentimiento, que no haya denuncia de por medio. Eso quiere decir que el agresor que violentó la vida de las niñas sigue libre cometiendo lo mismo. A lo único que se enfoca es a practicar e interrumpir y hacer el aborto en la vida de estas niñas a partir de los 12 años. Entonces tenemos dentro de la agenda progresista la promoción del aborto. La transexualidad infantil, que es otro elemento que el progresismo ha estado fortaleciendo y difundiendo mucho. Cuando hablamos de transexualidad infantil, tenemos que hablar de la disforia de género. La disforia de género es un trastorno que se encuentra,
que son los trastornos del DSM-5, el DSM por las siglas, que es un manual glosario de enfermedades y trastornos en todo el mundo. Y en este manual glosario de enfermedad, de trastornos en todo el mundo, aparece la disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? Es cuando la persona siente que está en un sexo, pero vive atrapado en el cuerpo de otro. Y entonces, cuando hablamos de transexualidad infantil es erróneo, porque lo que estamos diciendo es que los niños tienen un trastorno que se llama disforia de género. Y los trastornos no son derechos. Los trastornos se atienden, se curan, se sanan, porque es un trastorno. Y ya el tiempo me está ganando muchísimo. La mal llamada homosexualidad infantil. No existe la homosexualidad infantil. El doctor Andrés García Cisó, psiquiatra español, él presentó sus resultados en la revista española de neuropsiquiatría y él ahí demostró que la homosexualidad no existe. Son condiciones ambientales, familiares que van facilitando que una persona decida tener un comportamiento homosexual. Completamente demostrado en sus estudios. Si alguien lo quiere, con mucho gusto yo se lo puedo enviar. Y también la revista científica reconocida Science demostró en el 2019 que no hay un gen de la homosexualidad. Entonces, estamos hablando que cuando se promueven políticas públicas donde los niños y las niñas pueden decidir cambiar de sexo, pues hay un error científico muy grande allá. Hablamos también de la adopción homosexual hacia niños y el doctor Fernando Piego Carrasco, que es un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudio de nuestro país. Él en un estudio de 13 países encontró que no existe o no es sano que los niños vivan en un ambiente donde no esté papá y mamá. O sea, él encontró en su estudio de 13 países que el mejor lugar de bienestar, porque así lo refiere en su investigación, es cuando los niños viven con papá y con mamá. También hablamos en esta agenda progresista de la educación sexual integral, esta promoción que se está haciendo en muchos países, en donde a los niños desde preescolar les den una educación erotizada, masturbación, relaciones sexuales, poder cambiar de sexo. Entonces, ahí sigue el bombardeo erotizante hacia los niños, el sangrado libre, que ahora es como una moda, sobre todo en niñas adolescentes, de bueno, yo ya no uso ningún elemento higiénico y entonces pues yo tenga mi sangrado como sea, ¿no? Y esto como va facilitando el que puedes hacer lo que sea y de una manera también poco higiénica, sobre todo los que son médicos acá sabrán de lo que estoy hablando. Y por último, para ya terminar, el tema de la pedofilia. Y en el tema de pedofilia, que sería otro tema también como muy extenso para hablar, y ahí ustedes tienen algunos datos. ¿Por qué es parte o por qué menciono que la pedofilia es parte de la agenda progresista ideológica? Porque está promoviendo la legalización de relaciones y encuentros sexuales entre menores de edad y adultos. Y, tanto el MAP, esta parte de promover que por qué los niños no pueden tener relaciones sexuales con adultos, si es su derecho a decidir sobre su cuerpo, que es un discurso, perdón, que no solo se maneja en el movimiento feminista, sino se está también promocionando para que los niños puedan decir es mi cuerpo, yo decido, entonces puedo decidir estar con quien sea, aún sea un adulto mucho mayor, ¿verdad? Hablamos de la vida de Simone de Beauvoir, de Michel Foucault, de Frida Kahlo, que son los íconos del feminismo, que esos tres personajes, una de las grandes características que tienen es que han cometido abuso sexual y han tenido encuentros sexuales con menores de edad, no solamente que tuvieron encuentros sexuales como Michel Foucault lo tuvo con niños árabes, que está documentado, sino también la legalización. Ellos han hecho movimientos para legalizar, bueno, hicieron en su momento movimientos para legalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos. Hablamos de Woody Allen con sus películas e incluso él fue denunciado por haber abusado de su hija adoptiva, menor de edad. Y bueno, movimientos como los Boy Lovers, como el Christian Bailo Forum y todos estos espacios donde la gente está ahí promocionando el consumo y facilitando políticas públicas, leyes y demás para facilitar el uso de los cuerpos de los niños. Y termino con esta expresión, y líbranos del mal, que es una expresión, una imagen que la UNICEF salió, donde dice textualmente la figura, no dejes que el rezo sea su única esperanza. O sea, no podemos nosotros, y con esto ya termino, no podemos solamente estar sentados, y también lo digo con mucho respeto, no podemos solo sentarnos a orar, y no es que yo
minimice el poder de la oración, sino estoy diciendo que tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. O sea, oramos y también actuamos para proteger la vida de los niños y las niñas. Y aquí están mis datos, por si alguien quiere contactarme. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, si pueden escribir un mensaje, un WhatsApp. Esto para mí es más práctico que mirar aquí si escriben un chat, porque no lo estoy mirando. Entonces, con mucho gusto me pueden escribir. De todos modos, nos vemos en un momento más en la sala para pues terminar si hay algún comentario, alguna pregunta, que con mucho gusto yo les puedo contestar y les puedo recomendar qué se puede hacer al respecto. Por mi parte es todo. Muchas gracias y la invitación, y muchas gracias por la atención a ustedes. Muy amable.